¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo una historia bastante buena sobre un tipo transmigrado a Muzan Kibutsuji. La historia no es mía, está siendo traducida por nuestro queridísimo amigo, o amiga, Mitig Muse. Dejaré el link su página de webnovel, para que vayan a apoyarlo a que nos siga trayendo más de esta increíble historia. La sinopsis nos muestra el nombre del protagonista en chino, pero no se preocupen, los nombres en la historia son los que todos conocemos. Sin más que decir, empecemos el video escuchando primero la sinopsis. Sinopsis. Lanzado al mundo del Demon Slayer, Wei Yan logra lo impensable. La fusión con el mismísimo Muzan Kibutsuji. La sangre demoníaca corre por sus venas, y con ella llega a la ambición de tomar el control de todo lo que la noche toca. Desde la reorganización de las 12 lunas demoníacas hasta sembrar el terror en la era Taiso, Wei Yan comienza a reestructurar el equilibrio de poder. Los Demon Slayers que antaño cazaban ahora se enfrentan a un enemigo mucho más letal, uno que conoce sus fortalezas y sus debilidades. El clan Ubuyashiki, el cuerpo e incluso el propio destino se interponen en su camino. Pero Wei Yan solo tiene un objetivo: superar a Muzan, sumergir el mundo en la oscuridad y forjar una era donde solo su voluntad reine suprema. Capítulo 1, El nuevo rey demonio. Fragmentos de palabras resonaban en la mente de Tsukihiko, un caos de sonidos que parecía una pesadilla. Uniforme de marinero. Traje de sirvienta. Era Taiso. No entendía qué significaban. Innumerables imágenes pasaron por su conciencia como un rollo de película viejo y dañado antes de desvanecerse por completo. Lo que vino después fue dolor, una agonía profunda y aplastante que se extendió por todo su cuerpo, impidiéndole incluso respirar. Más palabras inundaron su mente, nítidas y claras esta vez. Tsukihiko. Rey demonio. Muzan Kibutsuji. En ese único y abrumador momento, todo encajó. Tsukihiko, un hombre que creía que estaba a punto de morir de cáncer, finalmente entendió lo que había sucedido. Había renacido. No solo había renacido, sino que había tomado el cuerpo de otra persona. Se había convertido en una entidad llamada Muzan Kibutsuji. El nombre me sonó al instante. Muzan Kibutsuji, el villano definitivo de la historia de Demon Slayer. El infame jefe escoria, conocido por su arrogancia, por despedir a sus subordinados durante las reuniones y por sus rabietas impotentes cuando las cosas no salían como él quería. Pero también era el ser más poderoso de este mundo. Era el rey demonio, el gobernante de todos los demonios, con 5 cerebros y 7 corazones. Podía regenerar cualquier parte de su cuerpo en un instante, lo que lo hacía prácticamente inmortal. No era exagerado decir que, excepto por su debilidad a la luz del sol, había alcanzado el sueño de la vida eterna. Tsukihiko, quien había pasado sus últimos días como un paciente terminal de cáncer, nunca podría haber imaginado esto. Había estado esperando la muerte, pero en cambio, se le había dado una nueva vida. A partir de ese momento, fue el rey demonio más fuerte del mundo de Demon Slayer. Él era el gobernante de los demonios. Él era Muzan. Pero en el fondo, todavía prefería que lo llamaran Tsukihiko. Sus nuevos ojos se abrieron de golpe con un silencioso silbido. Eran del color de los rubíes, y en ellos podía ver el reflejo de su entorno. El terrible dolor y la debilidad que lo habían perseguido durante su enfermedad habían desaparecido por completo. En su lugar, solo había una sensación: poder. Un poder inmenso y abrumador que fluía por cada parte de su nuevo cuerpo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Tsukihiko. De ahora en adelante, soy Tsukihiko, y también soy Muzan Kibutsuji. Como un hombre que había estado a punto de morir, su deseo de vivir era más fuerte que el de cualquier otro. No había podido detener su enfermedad, pero ahora, las cosas eran diferentes. Se le había dado una segunda oportunidad al convertirse en el ser más temido del mundo. Ya que estaba aquí, decidió aprovecharlo al máximo. A partir de ese día, el mundo entero bailaría a su son. En el momento en que tuvo ese pensamiento, Tsukihiko sintió algo extraño. Era como si incontables tentáculos invisibles se extendieran desde su mente, extendiéndose en todas direcciones. En un instante, la información inundó sus sentidos. Podía sentir la presencia de cada demonio del mundo creado con su sangre. Sabía dónde estaban y qué hacían. Todo era más claro que cualquier cosa que hubiera experimentado. Entonces, esto es poder, susurró para sí mismo, mientras una extraña sonrisa se extendía por su rostro. Hay un viejo dicho que dice que cuando un hombre empuña un arma, nace el deseo de usarla. Cuando alguien lucha por sobrevivir, se aferra a cualquier esperanza.
Pero cuando esa misma persona recibe una fuerza inmensa y una poderosa ventaja, no duda en derribar cualquier obstáculo. La ira de un hombre común puede causar un pequeño derramamiento de sangre. Pero la ira de un rey, o de un rey demonio, podría reescribir el mundo. Y ahora, él era Muzan Kibutsuji, el villano más fuerte de esta historia. La vida eterna es maravillosa, pensó Tsukihiko, pero ¿de qué sirve si tengo que esconderme en las sombras como una rata, sin poder ver el sol jamás? Conocía bien la historia. Y lo que es más importante, todo villano acaba enfrentándose a su juicio, y ese no es un final que esté dispuesto a aceptar. Su mente corría, procesándolo todo con su nuevo cerebro mejorado. Se había sentido emocionado y abrumado al fusionarse con los recuerdos y el poder de Muzan, pero rápidamente se obligó a calmarse. Como alguien que ya había enfrentado la muerte una vez, su deseo de vivir era inquebrantable. Destruiría a cualquier persona que amenazara su nueva vida. Sin excepciones. Se concentró, repasando los recuerdos de Muzan. El momento actual es, el comienzo mismo de la historia. Innumerables escenas de la historia que conocía pasaron por su mente. Tanjiro Kamado está a punto de ir al monte Fujikasane para la selección final. La historia de Demon Slayer trataba sobre un joven bondadoso llamado Tanjiro, cuya hermana se convirtió en un demonio. Se une al cuerpo de Demon Slayers para encontrar una cura para ella y derrotar al rey demonio, Muzan Kibutsuji. Desafortunadamente para el Muzan original, Tsukihiko ahora era el que estaba a cargo. Si la historia continuaba como debía, Tanjiro superaría la prueba y se convertiría oficialmente en un cazador de demonios. Formaría equipo con sus amigos, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Asebira, y comenzaría a luchar contra los subordinados más poderosos de Muzan, los 12 Kizuki. Librarían difíciles batallas en el monte Natagumo, en el tren Mugen, en el distrito del entretenimiento y en la aldea de los herreros. Finalmente, todo desembocaría en una batalla final y desesperada en el castillo del infinito. Zero al final, gracias a una medicina especial desarrollada por la rebelde demonio, Lady Tamayo, y al sacrificio de toda la familia Ubuyashiki, el supuestamente invencible rey demonio Muzan Kibutsuji sería derrotado. Sería arrastrado a la luz del sol y se consumiría hasta convertirse en nada. Sus 12 Kizuki también serían destruidos. Y el lirio araña azul, la legendaria flor que Muzan había buscado durante 1000 años para conquistar el sol. Era una flor que solo florecía unos minutos al día. Un final patético y miserable para un rey demonio. El Muzan original era realmente patético, pensó Tsukihiko con una sonrisa burlona. Pero por suerte, no soy él. Soy Tsukihiko. Una sonrisa genuina finalmente se dibujó en su rostro. Eso significa que nada de eso tiene que pasar. Ese futuro no existe para mí. Continuó. Dado que el destino me trajo aquí y me dio el poder del rey demonio, dándome una segunda oportunidad en la vida, entonces todo a partir de ahora será completamente diferente. Mientras tomaba su decisión, un aura aguda y poderosa explotó desde su cuerpo, tan temible como un tigre saltando desde una montaña. Nakime, gritó, con voz tranquila pero llena de autoridad. En el momento en que el nombre salió de sus labios, una luz brillante brilló en sus ojos. Casi al instante, el extraño y resonante sonido de un biwa tocando llenó el aire. El espacio alrededor de Tsukihiko se retorció y se dobló sobre sí mismo, la habitación cambiando y recomponiéndose de maneras imposibles. Cuando Tsukihiko volvió a abrir los ojos, se encontraba en un lugar diferente. Ante él, arrodillada, se encontraba una mujer con un kimono oscuro, sosteniendo una biwa de madera. Su largo cabello negro le cubría el rostro, dejando solo un ojo visible. Era Nakime, el demonio que controlaba la fortaleza del rey demonio. Maestro, dijo ella, inclinando la cabeza. La voz de Tsukihiko resonó, fría y rotunda. Reúnan a los 12 Kizuki. De ahora en adelante, este mundo será gobernado por mí. Una increíble ola de energía surgió de detrás de él, como una enorme cortina que se desplegaba por el cielo. Luces deslumbrantes pulsaban por cada rincón del castillo infinito, señalando la orden de su amo en ese preciso instante. Todos los demonios de la tierra, humanos o no, que compartían la sangre de Muzan Kibutsuji, sintieron un repentino y aterrador escalofrío que les recorrió la espalda. Era una sensación de absoluto terror y una inquietud ineludible. Capítulo 2, Reunión de demonios. Un poder vasto e inconmensurable surgió de Muzan, extendiéndose como una onda expansiva desde el centro del castillo infinito. Como rey demonio, su voluntad era absoluta, y una energía misteriosa latía a través de la arquitectura imposible, extendiéndose a cada rincón del mundo.
Desde el más poderoso de los 12 Kizuki hasta los demonios más débiles que se ocultaban en las sombras, cada criatura nacida de su sangre sintió la invocación al mismo tiempo. Un miedo indescriptible floreció en sus corazones, un instinto frío y primario al que no pudieron resistirse. Es una citación del señor Muzan. Susurró uno en un callejón oscuro. Algo grande debe estar pasando, siseó otro mientras abandonaba su caza. Al instante, los 13 demonios más poderosos que servían directamente a Muzan Kibutsuji sintieron la atracción. Sin importar qué estuvieran haciendo o dónde estuvieran, desaparecieron. En el instante en que la voluntad de Muzan fue enviada, en el instante en que el sonido del Biwa de Nakime resonó en sus mentes, su realidad anterior dejó de existir. Cuando abrieron los ojos de nuevo, estaban arrodillados en el castillo infinito. Ante ellos, de pie sobre una plataforma elevada, se alzaba la arrogante y poderosa figura de su amo. Golpear. 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 Sin dudarlo un instante, los 6 rangos inferiores de los 12 Kizuki se estrellaron contra el suelo. Sus ojos estaban abiertos con un terror que trascendía el miedo. En el mundo exterior, eran señores de la noche, seres arrogantes y crueles que tenían el poder de la vida y la muerte sobre los humanos. Pero allí, ante Muzan, no eran más que hormigas que él podía aplastar en cualquier momento. Después de todo, sus poderes, su fuerza y sus propias vidas eran dones del hombre que ahora estaba frente a ellos. Señor Muzan. Gritaron todos al unísono, con voces temblorosas. Al mismo tiempo, los 7 rangos superiores de los 12 Kizuki contemplaron al hombre en la plataforma con profundo respeto y reverencia. Ellos también le debían todo. Sin él, habrían muerto siglos atrás, con sus cuerpos pudriéndose bajo tierra. Pero gracias a él, poseían un poder aterrador más allá de la comprensión humana y una vida casi eterna. Aparte de su incapacidad para caminar a la luz del día, vivían como dioses entre los hombres. Por eso, sus sentimientos por Muzan se basaban menos en el miedo y más en una lealtad absoluta e inquebrantable. Comprendían que, incluso como poderosos altos rangos, todos sus pensamientos y acciones seguían bajo su completo control. Señor Muzan, dijo una voz tranquila y profunda. Entre los rangos superiores, un hombre de 6 ojos, vestido con el atuendo samurái formal del período Sengoku, hablaba con absoluto respeto. Hizo una reverencia baja y meticulosa, mostrando con sus movimientos la estricta etiqueta de un guerrero. Este era Kokushibo, el de rango superior de los 12 Kizuki. Tenía otro nombre, uno de su vida humana: Michikatsu Tsujikuni. Era el hermano mayor de Yorichi Tsujikuni, el legendario espadachín genio creador del primer estilo de respiración. Pero cualquier conexión con ese pasado había desaparecido hacía tiempo. Tras convertirse en demonio, finalmente mató a su propio hermano mayor y frágil. Ahora, el único ser al que reconocía como superior era Muzan Kibutsuji. Para Kokushibo, las cosas efímeras como las creencias, las emociones y la fuerza de voluntad carecían de significado. La vida eterna y el poder ilimitado eran lo único que tenía verdadero valor. Por esta razón, lo abandonó todo, su familia, su humanidad e incluso su orgullo samurái, para convertirse voluntariamente en sirviente de Muzan. Bien, resonó la voz de Muzan desde la plataforma alta, reconociendo a su subordinado más fuerte. Mientras tanto, en la finca de la familia Ubuyashiki, también se sintió un cambio. Kagaya Ubuyashiki, líder del cuerpo de cazadores de demonios, yacía en su cama. Una terrible maldición, transmitida de generación en generación en su familia, consumía lentamente su cuerpo. Estuvo en coma casi todo el día, con solo breves momentos de consciencia. Pero justo ahora, abrió los ojos de golpe y una expresión de horror se extendió por su rostro desfigurado. Su familia había sido maldecida 1000 años atrás por Muzan Kibutsuji. Pero esa maldición trajo consigo un extraño don. El jefe de la familia Ubuyashiki siempre poseyó una poderosa intuición, una habilidad que era casi como ver el futuro. ¿Lo que está sucediendo? La mente de Kagaya se sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Justo ahora, sentí un poder extraño pero familiar, era Kibutsuji Muzan. Durante siglos, su familia había llevado la carga de luchar contra los demonios, creando el cuerpo de cazadores de demonios para proteger a la humanidad. Tras 100 años de trabajo, finalmente habían reunido a la generación actual de Ashira, el grupo de cazadores de demonios más fuerte de la historia. Era una época dorada para el cuerpo. Kagaya creía que si tenían alguna posibilidad de acabar con Muzan, era ahora. Esta esperanza era lo único que lo impulsaba a luchar contra la maldición que lo estaba destruyendo. Pero la sensación que acababa de tener era errónea. Era diferente.
podía percibir con claridad que acababa de ocurrir un cambio que no podía comprender. Y la fuente de ese cambio era el mismo ente de ese cambio era el mismo demonio al que había dedicado su vida a destruir. El futuro, susurró con voz débil. ¿Qué va a pasar con el futuro? Por primera vez, incluso con su aguda intuición, Kagaya Ubuyashiki no podía ver lo que se avecinaba. Al mismo tiempo, en una casa tranquila de Asakusa, Tokio, otra persona sintió el cambio. Lady Tamayo acababa de terminar sus experimentos médicos de la noche y estaba a punto de descansar. De repente, su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho y un frío aterrador la recorrió. En ese instante, fue transportada al pasado, a la noche en que fue engañada por un demonio, la noche que la llevó a la mayor tragedia de su vida. Fue una pesadilla que jamás podría olvidar, el recuerdo de cómo se convirtió en lo que era ahora. Y ese sentimiento, la presencia de Muzan, regresó. Señora Tamayo, ¿qué ocurre? Bushiro, que estaba de guardia cerca, corrió a su lado, con el corazón lleno de miedo. Era un demonio que ella había creado, salvándolo de una enfermedad mortal, y su devoción por ella era absoluta. Ese demonio, susurró Tamayo, con el cuerpo temblando. Bushiro la miró horrorizado. A sus ojos, Lady Tamayo era una mujer perfecta e inquebrantable. Nunca, en todos los años que llevaba con ella, la había visto tan aterrorizada. Era como si estuviera contemplando al fantasma de su peor pesadilla. De vuelta en el castillo infinito, Muzan observó a los 12 Kizuki. Todos estaban arrodillados ante él, con absoluto respeto, como si adoraran a un dios. Sus ojos rojo rubí no reflejaban emoción alguna, ni alegría ni tristeza. Los he convocado aquí por 2 razones, anunció, y su voz resonó en el espacio silencioso. Primero, destruiremos al cuerpo de cazadores de demonios. Y segundo, pretendo tomar el control de todo Japón. Una oleada de conmoción recorrió a los demonios reunidos. Muzan proyectó imágenes en sus mentes. Escenas de conquista, de ciudades en llamas, de un mundo gobernado por demonios bajo su mando. A pesar de ser seres poderosos e inmortales, los corazones de los 12 Kizuki se aceleraron. No podían creer lo que oían. Su maestro, quien siempre se había ocultado en las sombras y solo se movía de noche, ahora planeaba conquistar toda la nación. Iba a convertir la actual era Taiso en una era de demonios, un mundo hecho exclusivamente para él. Por primera vez en mucho tiempo, una extraña y nueva emoción llenó los corazones de los 12 Kizuki. Una mezcla de terror y excitación estimulante. Capítulo 3, una nueva era de demonios. Los 12 Kizuki permanecieron arrodillados en un silencio atónito. Durante siglos, habían servido a Muzan Kibutsuji. Lo sabían todo sobre él, su inmenso poder, su crueldad y el control absoluto que ejercía sobre su propia existencia. Pero también conocían su mayor debilidad. Era un cobarde que valoraba su propia vida por encima de todo. La vida eterna era su único objetivo. Si cualquier situación representaba la más mínima amenaza a su seguridad, huía sin dudarlo, llamándola una retirada estratégica. Era una verdad que todos habían llegado a comprender. Por eso las palabras que acababa de pronunciar eran tan impactantes. Declarar la guerra a todo el país no era algo que el Muzan que conocían haría jamás. Era tan inusual que pareció un trueno resonando en el silencioso castillo. Durante mucho tiempo, la voz de Muzan interrumpió sus pensamientos, serena y autoritaria. Nos han visto como espíritus malignos que se esconden del sol. Nos llaman ratas que viven en las alcantarillas. Hizo una pausa y dejó que sus palabras flotaran en el aire. Pero se equivocan. No estamos malditos. Somos seres supremos, lo más cercano que este mundo tiene a la vida perfecta. Nuestra evolución simplemente aún no está completa. La declaración conmocionó a los demonios. Incluso Kokushibo, de rango superior 1, quien intentaba comprender el repentino cambio de su maestro, quedó desconcertado. La idea no solo era audaz, sino absurda. Los demonios, liderados por su rey, no eran una fuerza dominante en el mundo. Durante siglos, habían sido perseguidos por la familia Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios. En el gran esquema de las cosas, eran una sociedad en la sombra, una amenaza persistente pero controlable. Toda su existencia estaba ligada a un hombre, Muzan, quien había descubierto el secreto para crearlos. Era un hombre de ciencia, no un conquistador. Su ambición siempre había sido pequeña, centrada solo en sí mismo. Darle el poder absoluto era como entregarle un arma nuclear a un niño que solo quería robar una tienda de dulces. En nuestro viaje de humano a demonio, y de demonio a Dios perfecto, aún falta un elemento crucial, continuó Muzan.
Su voz estaba impregnada de una promesa tentadora que cautivó a todos los demonios. Pero estamos más cerca que nunca. Empezó a caminar lentamente por la plataforma. Su presencia llenaba el vasto espacio. Tenemos 3 grandes debilidades. No podemos enfrentarnos al sol, debemos consumir humanos para sobrevivir y podemos morir si nos cortan la cabeza con una cuchilla especial. Estas son las cadenas que nos retienen. Se detuvo y los miró con una leve sonrisa de complicidad. Hace 2 años, logré crear un demonio que puede sobrevivir sin consumir sangre humana. Una exclamación colectiva recorrió a los 12 Kizuki. La incredulidad y luego una oleada de comprensión asombrosa los invadieron. Todos habían aceptado su sed de sangre como parte inmutable de su existencia. Si su amo, el mismísimo rey demonio, no podía encontrar una solución, ¿qué esperanza les quedaba? Pero ahora, les decía que ya había resuelto uno de los acertijos. Y en cuanto a nuestro problema con el sol, añadió Muzan con naturalidad, también he logrado avances significativos. Sin embargo, para alcanzar nuestro objetivo final, primero debemos eliminar los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Su expresión se tornó seria. Ahora mismo, todos estamos en peligro. No solo los demonios más débiles, sino todos ustedes, e incluso yo. Nuestros enemigos no son solo el cuerpo de cazadores de demonios y la familia Ubuyashiki. Estamos en la era Taisho. El gobierno japonés y su ejército moderno también son una amenaza. Dejó que eso se asimilara. La era de las espadas está llegando a su fin. Los soldados del gobierno portan armas de fuego, armas que pueden causarnos serios problemas. Pero las armas solo son tan aterradoras como quienes las empuñan. Así que te pregunto, ¿qué pasa cuando son los demonios quienes empuñan las armas? La idea era aterradora y brillante. El cuerpo de cazadores de demonios, con sus antiguas tradiciones y espadas Nichirin, operaba en secreto, ocultándose de un gobierno que había prohibido el porte de espadas. Eran una reliquia de una época pasada. Señor, dijo Muzan con un gesto despectivo de la mano, los tiempos han cambiado. Dejó de caminar y sus agudos ojos rubí se fijaron en su subordinado más poderoso. Kokushibo. Estoy aquí, respondió el espadachín de 6 ojos, con su voz profunda y retumbante. Te daré una porción de mi sangre. Con ella, crearás 110 marionetas de demonios espada. Solo tú las comandarás, ordenó Muzan. Tu misión comienza esta noche. Asesinarás a los altos funcionarios del gobierno japonés. Infiltrarás la capital y decapitarás al gabinete. Mañana por la mañana, quiero que todo el país esté sumido en el caos. Sin dudarlo un instante, Kokushibo inclinó la cabeza. Como ordené. La mirada de Muzan se dirigió entonces al hombre sonriente de ojos color arcoíris, alto rango 2. Toma. Sí, maestro. Canturreó Doma, agitando su abanico dorado. Era el líder del culto del paraíso eterno, y su sonrisa maliciosa nunca se desvaneció. Esta noche, desatarás a tus seguidores. Provocarás incidentes demoníacos por todo Japón. Sembrarás el pánico y el terror tanto como puedas, instruyó Muzan. Tu misión es distraer al ejército japonés. Interrumpir sus fuerzas para que no puedan responder al caos en la capital. Además, envía a una parte de tus seguidores al monte Fujikasane. La selección final del cuerpo de cazadores de demonios está en marcha. Interrúmpela. La sonrisa de Doma se ensanchó. Parece divertido. Considéralo hecho. Muzan se volvió entonces hacia el demonio musculoso y tatuado, rango superior 3. Akaza. Aquí dijo Akaza con voz seria mientras cruzaba los brazos. Tu tarea es sencilla, pero requiere precisión, dijo Muzan. Hay un hombre llamado Sakonjiro Kodaki que vive en el monte Sahiri. Es un antiguo Asira. Quiero que vayas allí y lo mates. Pero no lo mates rápidamente. Rodéalo. Juega con él. Arma un escándalo tan grande que no pueda ser ignorado. Tu verdadero objetivo es llamar la atención de la familia Ubuyashiki. Una sonrisa depredadora tocó el rostro de Muzan. Como órdenes, asintió Akaza, ya concentrado en la batalla que se avecinaba. Gyutaro. Daki. Sí, maestro. Respondieron los 2 hermanos al unísono. Seguirás vigilando el distrito del entretenimiento, dijo Muzan, con la voz gélida. Pero tu enfoque cambiará. Identifica a los comerciantes más ricos que visitan tu distrito. Deténlos y toma el control de sus negocios. Necesitaremos sus recursos para lo que viene. Entendido. Órdenes, asintió Akaza, ya concentrado en la batalla que se avecinaba. Gyutaro. Daki. Sí, maestro. Respondieron los 2 hermanos al unísono.
Seguirás vigilando el distrito del entretenimiento, dijo Muzan, con la voz gélida. Pero tu enfoque cambiará. Identifica a los comerciantes más ricos que visitan tu distrito. Deténlos y toma el control de sus negocios. Necesitaremos sus recursos para lo que viene. Entendido. Daki se rió. Está hecho, dijo Gyutaro con voz áspera. Finalmente, la mirada de Muzan se posó en los dos rangos superiores restantes, el aterrorizado Antengu y la artística Gyoko. En cuanto a ustedes dos, hizo una pausa, con un destello indescifrable en sus ojos. Me acompañarás. Vamos a visitar al demonio rebelde que me traicionó hace mucho tiempo. Capítulo 4, La noche del caos. Mientras el castillo infinito se movía a su alrededor, Tsukihiko consideró su siguiente movimiento. Los demonios de este mundo eran extensiones de su propio ser, nacidos de su sangre como un virus de su fuente. Controlaba sus mentes y su propia existencia. Solo dos habían escapado del control de su predecesor, la joven Nezuko Kamado, gracias a su fuerza de voluntad, y la doctora, Lady Tamayo. Aunque Nezuko era una anomalía interesante, Tamayo era el verdadero premio. Mucho tiempo atrás, había aprovechado un momento de debilidad de Muzan para liberarse de su control. Pero no fue su rebeldía lo que la hizo valiosa. Fue su mente brillante. Trabajando sola durante siglos, dominó la medicina y la bioquímica a un nivel que ni siquiera Muzan había alcanzado. Había creado a su propio demonio, Bushiro, a partir de un humano moribundo, y lo había alimentado con solo una pequeña cantidad de sangre. En la historia original, incluso desarrolló una droga milagrosa capaz de envejecer al casi inmortal Muzan miles de años en un instante. Era, sin duda, un genio de la medicina. Y Tsukihiko necesitaba ese genio para sus propios planes. Comencemos, dijo Tsukihiko, su voz resonando en el espacio vacío. El Biwa de Nakime emitió un último y agudo acorde. Los restantes miembros de rango superior, que se habían arrodillado ante él, se desvanecieron en un destello de espacio distorsionado, enviados a sus misiones mortales. En ese mismo instante, Tsukihiko, flanqueado por Antengu y Gyoko, también desapareció, cruzando una puerta hacia su propio destino. Mientras tanto, en un tranquilo barrio de Asakusa, Tokio, una oleada de pánico se apoderó de Lady Tamayo. Bushiro observó, con su joven rostro tenso por la ansiedad y la confusión, cómo la mujer a la que admiraba más que a nadie en el mundo comenzaba a temblar. En su mente, Lady Tamayo era la mujer perfecta, digna, elegante y amable. Nunca la había visto así. Su hermoso rostro estaba pálido, impregnado de una tristeza antigua y familiar. Un miedo profundo nublaba sus brillantes ojos como una capa de escarcha. A Yushiro le partía el corazón verla así, y se sentía impotente, sin saber qué estaba pasando ni cómo ayudarla. Señora Tamayo, comenzó Yushiro, su voz apenas un susurro. Esa persona, ahí viene, murmuró Tamayo, con voz distante y llena de temor. Negó con la cabeza, corrigiéndose. No, no es una persona. No es humano. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó Yushiro, cada vez más alarmado. El terror que emanaba de ella era incomparable a todo lo que había sentido jamás. En el mismo instante en que los 12 Kizuki abandonaron el castillo infinito, un desastre sin precedentes comenzó a desatarse en Japón. El Muzan original, dominado por su miedo a la muerte, nunca había sido un verdadero líder. A pesar de su poder absoluto, no había logrado unir sus fuerzas para un propósito grandioso. Pero Tsukihiko era diferente. El juicio de su predecesor no había sido del todo erróneo. Los rangos superiores eran, sin duda, excepcionalmente talentosos. Ahora, con órdenes claras y ambiciosas, actuaban con una eficacia aterradora. A kilómetros de la capital, Kokushibo usó la sangre fresca de su maestro para crear su nuevo ejército. Buscó a los espadachines más renombrados del reino, derrotándolos con facilidad y convirtiéndolos en demonios inmortales. En cuestión de horas, había reunido un formidable escuadrón de asesinos, combinando siglos de maestría con la fuerza impía de los demonios. En las ciudades, el culto del paraíso eterno de Doma surgió de las sombras. Sus fanáticos seguidores, ahora con poderes demoníacos, desataron el caos entre la población. El culto ya había sido proscrito por el gobierno, pero ahora, bajo el mando de su líder, iniciaron disturbios y ataques, sembrando el pánico generalizado. Incidentes demoníacos estallaron por doquier, sumiendo a la nación en la agitación y desviando la atención del ejército de la capital. En lo alto de las laderas del monte Sajiri, Sakonji Urokodaki se encontraba frente a su cabaña, contemplando la luna llena. El antiguo Asira del agua llevaba su conocida máscara de Tengu, con la mente perdida.
Sabía que esa noche era un momento crucial para su alumno, Tanjiro Kamado, quien participaba en la selección final. El chico lucharía por su vida, aniquilando demonios para ganarse un lugar en el cuerpo. Las palabras me dieron nostalgia. Matando demonios. Sus pensamientos se dirigieron a la otra niña, la pequeña que dormía plácidamente dentro de una caja de madera en su casa. Nezuko. Ella también había sido infectada por la sangre de Muzan, pero aún así luchó contra sus instintos demoníacos. Resistió la maldición a través del sueño, usando su propia fuerza de voluntad para reprimir la sed de sangre humana. Creía que, con el tiempo, podría convertirse en algo completamente nuevo, un ser capaz de superar su naturaleza demoníaca. Semejante existencia sería un golpe devastador para Muzan Kibutsuji. De repente, la atmósfera tranquila de la montaña se hizo añicos. Un joven, con el cuerpo cubierto de tatuajes oscuros e irradiando un poder inmenso, caminaba lentamente hacia él. Bajo la tenue luz de la luna, su aura era abrumadora, como la de un dragón enroscado listo para atacar. Urokodaki, con los sentidos de una antigua Shira, sintió al instante la presión escalofriante. 12 Kizuki. No era un simple demonio. Era uno de los subordinados directos de Muzan. Y, por la fuerza de su presencia, no pertenecía a los rangos inferiores desechables. Un rango superior. Tenía que ser uno de los más fuertes entre ellos para poseer una intención asesina tan aterradora y controlada. El hombre tatuado se detuvo a poca distancia. Por orden de mi rey, soy Akaza, tercer rango superior de los 12 Kizuki, anunció con voz fría y firme. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. He venido a invitar a la antigua Shira del agua, Sakonji Urokodaki, a su muerte. En cuanto esas palabras salieron de su boca, una monstruosa oleada de instinto asesino surgió de Akaza, elevándose hacia el cielo y arrasando toda la montaña. La batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo 5, un viejo conocido. En cuanto Akaza habló, una violenta y aterradora intención asesina brotó de su cuerpo. El aire en el monte Sagiri se volvió denso y pesado, cargado de una palpable sensación de terror. El poder que irradiaba este único demonio fue suficiente para hacer crujir los árboles centenarios y hacer temblar el suelo. Urokodaki respiró, sintiendo un profundo escalofrío recorriéndolo a pesar de sus décadas de experiencia. Él es fuerte. Demasiado fuerte. A pesar de todo su orgullo como antigua Shira, un hombre que había aniquilado innumerables demonios para el cuerpo, quedó conmocionado por el poder puro que Akaza exhibía. Como demonio de rango superior 3, conocido como el demonio del puño, sus técnicas de combate eran casi impecables. Combinadas con las increíbles habilidades regenerativas de un demonio y su poderoso arte demoníaco de sangre, era un oponente de un nivel completamente diferente. No me decepciones, anciano, dijo Akaza con una sonrisa penetrante y expectante. Muéstrame el poder de una antigua Shira. Se abalanzó. Muerte destructiva. Desorden. En un instante, Akaza desapareció, reapareciendo en el aire justo encima de Urokodaki. Se lanzó hacia abajo como una bala de cañón, con el puño apuntando no solo a su objetivo, sino al suelo mismo. Algo no anda bien. Pensó Urokodaki, moviéndose por puro instinto. Esquivó, dejando una serie de imágenes residuales mientras una fuerza aterradora se estrellaba contra el lugar donde acababa de estar. Mientras se movía, su mente daba vueltas. Los 12 Kizuki siempre han sido arrogantes, pero esto es demasiado abierto. Muzan sabe que puedo contactar con el cuerpo de cazadores de demonios. ¿Por qué enviar a un rango superior en una misión suicida? Las piezas encajaron con una velocidad aterradora. No fue un ataque directo. Fue una distracción. Si su verdadero objetivo no soy yo, entonces, un pensamiento audaz y terrible lo invadió. Sus ojos se abrieron de par en par tras la máscara de Tengu. Viniste por Nezuko. La imagen de Tanjiro, dirigiéndose a la selección final con la espada en alto, cruzó ante sus ojos. Nunca imaginó que Muzan Kibutsuji se lanzaría directamente hacia la chica. Monstruo arrogante. Rugió Urokodaki. En un instante, su compostura se quebró, reemplazada por una monstruosa intención asesina. La poderosa energía del estilo respiración acuática brotó de su cuerpo al desenvainar su espada. El suelo a su alrededor se agrietó y se partió cuando los dos poderosos luchadores finalmente chocaron con un estruendo atronador. Casi al mismo tiempo, en el hogar ancestral de la familia Ubuyashiki, Kagaya Ubuyashiki se sentó en su trono. Apoyado por su esposa, Amane, luchó contra las oleadas de dolor que atormentaban su cuerpo maldito. La selección final en el monte Fujikasane ha comenzado, dijo Amane en voz baja.
El cuerpo de cazadores de demonios había florecido bajo el liderazgo de Kagaya, produciendo 9 poderosos y leales Ashira. Pero para que el cuerpo sobreviviera, necesitaba sangre nueva. La selección era vital para su futuro. Ha ocurrido algo terrible. 2 figuras aparecieron repentinamente en la habitación como rayos de luz, arrodilladas ante Kagaya. Eran Hiyu Tomioka, el Ashira del agua, y Kyojuro Rengoku, el Ashira de la llama. Maestro. Acabamos de recibir noticias urgentes, informó Hiyu con voz sombría. Muzan Kibutsuji y sus 12 Kizuki están en movimiento. No se trata solo de los rangos inferiores, añadió Rengoku, con su habitual energía bulliciosa reemplazada por una intensidad feroz. Todos los rangos superiores han sido desplegados. En pocas horas, cientos de incidentes demoníacos han ocurrido, no solo en Tokio, sino en varias prefecturas. El rostro de Hiyu se ensombreció aún más. Y lo que es más importante, el ejército japonés oficial se ha involucrado. Incluso Kagaya, con su mente aguda e inquebrantable, sintió que su corazón se estremecía. ¿Qué está pasando exactamente? Según nuestra información, miembros del gabinete e incluso la familia imperial han sido asesinados, explicó rápidamente Rengoku. Y los asesinos hicieron algo despreciable. Dejaron espadas Nichirin en el lugar de los hechos. Las palabras fueron como un golpe físico. El rostro de Kagaya se ensombreció. Las espadas Nichirin eran armas exclusivas del cuerpo de cazadores de demonios, ya que las armas normales eran inútiles contra los demonios. El cuerpo siempre se había mantenido alejado del gobierno, y desde la prohibición nacional de las espadas, técnicamente se les consideraba forajidos. Ser incriminados por asesinar a los líderes de la nación en un momento tan delicado era una obra maestra de destrucción política. Esto es claramente un plan de Muzan, suspiró Kagaya, agobiado por el peso de la situación. Está planeando algo grande. Miró a los 2 Ashira. La selección final está teniendo lugar ahora mismo en el monte Fujikasane. Deben irse de inmediato. Su voz era tranquila pero firme. Si Muzan está actuando ahora, en este preciso momento, no hay forma de que ignore una montaña llena de nuestros futuros cazadores de demonios. Los ojos de Hiyu y Rengoku se abrieron de par en par al comprender. Al instante siguiente, desaparecieron, rumbo a su nueva misión. Una gran calamidad está por comenzar, susurró Kagaya a la habitación vacía. Su rostro pareció envejecer una década en un instante. En ese mismo momento, en Asakusa, Tokio, el terror escalofriante que se había apoderado de Tamayo y Yushiro de repente se hizo real. Fuera de su casa escondida, una serie de golpes claros y nítidos resonaron en el silencio. Golpe. 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 El sonido tranquilo y suave no debería haber sido aterrador. Pero era imposible. Su residencia estaba protegida por un arte demoníaco de sangre que la hacía completamente invisible e indetectable para el mundo exterior. Nadie debería haber podido encontrarlos, y mucho menos llamar a su puerta. Entonces, una voz grácil y misteriosa habló, como si viniera de todas partes a la vez. 100 años pueden parecer un sueño, ¿verdad? Tantas cosas lamentables en el pasado. La voz era una pesadilla hecha realidad, y resonó directamente en los oídos de Tamayo, haciéndola sentir como si hubiera sido sumergida en el nivel más profundo del infierno. Tamayo dijo la voz, despojándose de toda pretensión poética y volviéndose fría y cortante. Han pasado muchos años. ¿De verdad creías que podrías esconderte de un viejo conocido para siempre?